5.782 años y sigan funcionando. Aprovecho para saludar a quienes estén celebrando el Año Nuevo Judío. Recordamos 5.782 años de qué. Nada, De que se nadie. abrieron las aguas y cruzaron. No, ese es el Día del Perdón, creo, no. De la ¿No? creación del mundo. Nada menos que de la creación del mundo y de la creación de Adán y Eva, fundamentalmente, 5.782 años. Entonces la creación del mundo es correlativa al pecado y al pedido de disculpas. Bueno, en fin, es la matriz religiosa. O sea, hace 5.782 años que venimos pidiendo disculpas, básicamente. Evidentemente no es suficiente. Pero bueno, feliz año nuevo. A quienes lo estén celebrando. Yanato va. Claro, así se dice aparentemente. La generación del 80, Catarusa, la Argentina conservadora, es establecer un sistema. La República Conservadora, la Argentina conservadora es un sistema político, es un sistema económico. La entropía es eso. Andando los años, ese sistema irá perdiendo energía, irá perdiendo cohesión, irá perdiendo un funcionamiento vinculado a cierto nivel de legitimidad y deberá ir sosteniéndose cada vez más en una creciente actividad represiva de el orden conservador, las herramientas del Estado. Un punto interesante, por eso les mandé la nota de Julieta Lanteri, que espero que hayan leído, un personaje realmente fascinante y además una visionaria, una vanguardista, esa es la palabra, realmente una vanguardista. Y retomando la pregunta por Aleisa Espeña de la vez anterior, siento que me está arañando el tímpano, como si tuviera un gato metido dentro del oído medio en este momento. Así que los micrófonos, porfa, fíjense. Bueno, siento que sí, Profe, sí, alguien habla. ¿puede repetir lo que dijo hace 10 minutos que se me tildó toda la página de que No puedo. Es como el tema de Charly García ese que dice, ¿recordás cuando recordaste algo por Sí, perdón. Se me que no escuché. Lilian, ¿podrías cerrar el micrófono? No. Bueno, continúo. No me acuerdo qué dije hace 10 minutos, pero igual voy retomando. No, de verdad, no lo podría repetir, porque no recuerdo hace 10 minutos qué pavada estaba diciendo. No, claro, es por ejemplo, eso estaba diciendo hace 10 minutos, no tiene demasiado sentido. Solamente yo necesitaba saber algo de lo que estaba pasando. Uno necesita saber las cosas que pasan a su alrededor. Por ejemplo, alguien dijo que era un trapero, y yo no sé qué es un trapero. Voy a investigar, prometo. Por ahí es alguien que vende trapos, franelas, qué sé yo. Voy a investigar. Pero continúo. Igual, Lilian, voy a volver sobre esto. Yo lo que quería plantear en relación con Julieta Lanteri es que es un personaje muy interesante. Ella logró votar, de hecho, en 1911 logró votar antes de la modificación de la ley Sáenz Peña, porque en realidad no había nada en la ley que le impidiera votar. Solamente no votaba en los hechos por su condición de mujer. Ella logra votar en unas elecciones municipales en 1911 y en 1912 se sanciona la ley Sáenz Peña. Yo ya sitúo esto de la ley Sáenz Peña en relación con la Argentina conservadora para que lo tengamos presente. La ley Sáenz Peña lo que viene a hacer es a descomprimir un poco la escena política del país por esos años. O sea, era intolerable un régimen oligárquico y conservador que mantenía el ejercicio del poder político a través del fraude electoral. Eso llegó a un momento en el cual ciertas crecientes fracciones de la ciudadanía no lo soportaban más. ¿Sí? Entonces la ley Sáenz Peña
estableciendo la condición secreta del sufragio, descomprime un poco esa situación política. Lo voy a decir así. Desde el punto de vista político, en 1912 con la ley Sáenz Peña o en 1916, cuando asume el radicalismo el presidente Irigoyen, hay una fuerte modificación en términos políticos. Si nosotros trazáramos un periodo que es 1880-1930, en términos políticos, en 1916 se produce una modificación, ¿sí? La política se abre al acceso de las clases medias al ejercicio de la función pública estatal. Esto va a ser el radicalismo. Ahora, ese mismo periodo en términos económicos es consistente, es uniforme, es un modelo agroexportador o un modelo exportador primario. Ahora, lo que es interesante en relación con Julieta Lanteri es que, por ejemplo, la ley Sáenz Peña establece que para votar es necesario estar inscrito, y lo digo así, en el padrón militar. ¿Sí? Es decir, es necesario haber realizado el servicio militar obligatorio, con lo cual ella automáticamente, ella y todas las mujeres, automáticamente quedan fuera de la posibilidad siquiera de discutir el sufragio femenino, ¿no? Entonces la ley Sáenz Peña abre algo, pero termina de cerrar algo que ya venía cerrado, ¿sí? Es decir, las mujeres no pueden votar, porque el voto aparece para la ley Sáenz Peña como un derecho que se ejerce tras haber cumplido un deber, que es el servicio militar, ¿no? Libreta de enrolamiento mediante. Ustedes tal vez tengan abuelos que tengan libretas de enrolamiento, que eran un documento que se asignaba a quienes habían efectivamente prestado ese servicio militar obligatorio durante su juventud. Entonces es interesante porque la ley Sáenz Peña blinda la condición masculina del sufragio, ¿sí? Aunque por otra parte, exactamente, aunque como dice Martín en el chat, ¿no? Aunque por otra parte, garantiza la condición secreta del voto. Es muy interesante, busquen sobre las sufragistas en Argentina, busquen más sobre Julieta, son personajes muy interesantes y en la línea de Remedios del Valle, ¿no? Como personajes muy interesantes a los cuales la historiografía machista ha dejado siempre en un margen, ¿no? Bueno, cuando esta ley aparece, ella forma un partido político, que es el Partido Feminista Argentino, Partido Feminista Nacional, una cosa por el estilo, y se presenta como candidata, porque dice, bueno, la ley Sáenz Peña coarta mi posibilidad de votar, pero no coarta mi posibilidad de ser candidata. Bueno, un personaje realmente extraordinario. No sé si lo menciona en esa nota, no recuerdo, pero muere de modo bastante oscuro, no sé si lo dice en esa nota, a partir de, bueno, en la dictadura de Uriburu. Sí, claro, aparece ahí, pero busquen más porque la nota está muy escueto, pero hay artículos. Yo si a alguien le interesa después le puedo mandar un par de artículos más largos que hay sobre ella y sobre las sufragistas en general. Bueno, escríbanme, a quien les interese, yo les mando esas cosas. Hay trabajos muy interesantes, Marisa Navarro, Dora Barrancos, etcétera. Claro, bueno, todas esas cuestiones, que van a tardar más en entrar a los materiales de cátedra, pero que van a entrar a los materiales de cátedra, tratemos de traerlas en la medida en que nos resulte posible. Pero quiero decir, el orden conservador, la Argentina conservadora, un orden que cercenaba los derechos civiles de las mayorías y entre esas mayorías, por supuesto y desde ya, las mujeres, ¿no? Yo voy a poner ahora, me voy a ir más adelante, los porcentajes electorales vinculados a el triunfo de Hipólito Yrigoyen en 1916. Voy a compartir una pantalla, yo espero que ustedes puedan ver esto ahora. Me voy a 1916. Lo que les quiero mostrar es qué quería decir una elección, allí lo están viendo.
una elección libre y democrática y acorde a derecho en la Argentina de 1916. Es decir, 1916 marca el fin del orden conservador en términos políticos. Allí tienen población, inscriptos en el padrón electoral, es decir, de acuerdo a la ley Sáenz Peña, votantes efectivos y votos obtenidos por Irigoyen. Como verán, el universo representado dentro del sistema electoral era muy acotado. Si ustedes se fijan, D sobre A es el 4,4%, o sea, los votantes, los votos obtenidos por Hipólito Yrigoyen representaban el 4,4% de la población total, ¿no? Y fíjense B sobre A, ¿no? Es decir, la cantidad de inscriptos en el padrón, o sea, las personas que estaban habilitadas para votar, comparadas con la población en general. Es decir, solamente el 15% de la población estaba habilitada para votar. Lo cual da cuenta de un sistema que va ganando en representatividad, pero cuya representatividad sigue siendo muy, muy escasa. Eso es en 1916, en el marco de elecciones limpias. Imagínense cuál era la representatividad del orden conservador, que además de tener un padrón confuso, establecido de manera bastante discrecional y demás, obtenía el triunfo en las elecciones a partir del fraude electoral, ¿no? Un gobierno muy poco representativo. Y el radicalismo va a asumir efectivamente con un congreso opositor. Pero no nos vayamos tan adelante, quedémonos un poco más en el orden conservador. Lo que yo quería plantear era, imagínense si el radicalismo, que representa una práctica democrática bastante depurada, bastante limpia en 1916, tenía ese nivel de representatividad, ¿qué le queda a el orden conservador? Vamos al texto de Catarusa, más puntualmente a la letra, ¿no? Tres temas fundamentales de ese orden conservador. Por un lado, la incorporación económica del país al mercado internacional, ¿sí? Como productor de carnes, como productor de cereales. Fundamentalmente es la época que la retórica liberal consagra planteando a la Argentina como granero del mundo, ¿sí? La historiografía liberal lo plantea en ese sentido. Argentina se convierte, entre comillas, en, aclaremos, nosotros acá, uno de los graneros del mundo, y abastece de materias primas a la metrópoli, particularmente británica, ¿sí? Esa incorporación va a realizarse de acuerdo a lo que ya vimos en la clase pasada: tierra concentrada, riquezas concentradas. La mano de obra va a estar proporcionada por la inmigración masiva y por la apertura de la inmigración europea, fundamentalmente italiana y española, pero no solamente. Y el capital por el ingreso de capitales básicamente británicos que van a venir a equipar infraestructuras vinculadas a esa explotación agraria, agropecuaria en general, ¿no? El emblema de ese modelo exportador primario es, desde ya, en cuanto a sus inversiones, los ferrocarriles. Allí están viendo un mapa ferroviario argentino. Fíjense la concentración sobre el puerto de Buenos Aires y sobre la región de Rosario, que pasan a configurarse en dos hubs, diríamos hoy, o centros, nodos de la exportación de materias primas. Entonces, inversiones extranjeras, inmigración de masas, modelo exportador primario, tierra concentrada, y en el marco de lo político, orden conservador. Bueno, es un cuadro muy conocido de la fiebre amarilla, lo conocerán. La fiebre amarilla fue una epidemia que azotó Buenos Aires. Llegamos a tener en la ciudad de Buenos Aires alrededor de 500 muertos por día.
Más adelante eso pasó, los sectores más acomodados de la ciudad la abandonaron y se fueron al norte de la ciudad, al pueblo de San Isidro, entre otros lugares, y al barrio norte también. Ese cuadro, ¿lo están viendo? Sin pan y sin trabajo. Sí, sí. Sí, Sí, profe. es un cuadro maravilloso, yo les recomiendo muy fuertemente que vayan a verlo, está en Bellas Artes, ahí en la avenida Figueroa de Corta, forma parte de la colección del museo. Es un cuadro muy impresionante que viene a ilustrar un poco el clima de época, ¿no? Está este hombre con ese puño crispado, ella lo mira, ¿no? Entre temerosa y se la ve bastante famélica, ¿no? Dando un pecho trabajoso a ese crío que nace a ese país de injusticias, se llama Sin pan y sin trabajo, y bueno, viene a ilustrar un poco el clima de época. Fuera en la ventana vemos una movilización obrera, estamos en el 93, 94, el orden conservador empieza a producir las primeras crisis sociales, la cuestión social empieza a ser cada vez algo más central en la agenda de la época, en términos de las organizaciones obreras que empiezan a realizar movilizaciones, paros, y el crecimiento del accionar represivo del Estado oligárquico, ¿no? Ese es Carlos Pellegrini, fíjense los bigotes de un político burgués de la época, y ahí tienen algunas características del modelo exportador primario llevado adelante por la generación del 80 y la oligarquía terrateniente. Fíjense un poco lo que tiene que ver con las superficies concedidas a diversas familias en el marco del avance del Estado sobre la frontera sur, provincia de Buenos Aires y Patagonia, ¿no? Allí esas superficies, que en el caso de la familia Unzué, más que decuplican la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la referencia es a particulares, había empresas o corporaciones que habían recibido inclusive superficies mayores, sobre todo lo que tiene que ver con los ferrocarriles y las concesiones de tierra al costado de las vías férreas que se realizaban sobre o hacia a los ferrocarriles, ¿no? Allí tienen características resumidas de ese modelo exportador primario. Catarusa plantea que, bueno, que hay diversas interpretaciones. En la página 25, él dice, este modelo se ha planteado por parte de la historiografía liberal como un progreso excepcional, ¿no? En términos de infraestructura, en términos de producción de riqueza, y otras visiones lo han planteado como un capitalismo deformado y dependiente. De alguna manera, ambas visiones son sesgadas. Lo que sí es cierto es que ese progreso económico o ese crecimiento económico poco tuvo que ver con el desarrollo humano. Digo, mucho más adelante, en lo que es la ciencia social y la ciencia económica, comenzó a diferenciarse entre crecimiento económico, medido en términos de lo que un país produce como PBI, y desarrollo humano, que tiene mucho más que ver con cómo ese crecimiento económico mejora o no las condiciones concretas y materiales del desarrollo humano de la población de un país determinado. Entonces, claramente, ya muy, muy rápidamente aprendemos que el crecimiento económico no necesariamente repercute o impacta en el desarrollo humano de una sociedad. Bueno, este es un ejemplo muy, muy claro. ¿No? Hay un crecimiento económico, hay un crecimiento del PBI, de las inversiones. Claro, ¿no? Pero el Estado además, Gabriela, muy vinculado a la representación de un sector económico muy concentrado y muy minoritario en términos de lo que tiene que ver con la población en general. Entonces es un Estado y un gobierno representativo de ese sector. La política se articula y el Estado funciona como
un sistema de dominación social. Volvemos perdón, tengo un problema con el auricular. El Estado se plantea como... Leandro, sí, es muy buena pregunta, ahí voy a tu pregunta. Pero volviendo al inicio del curso, el Estado moderno, en este caso fraudulento, burgués, oligárquico, funciona como un sistema de dominación, utiliza el monopolio de la fuerza para ejercer la dominación en nombre de un sector económico muy puntual y muy específico, que es esta oligarquía terrateniente en su alianza con el Reino Unido. Y yendo a la pregunta de Leandro, sí, rápidamente hay articulaciones que plantean otro tipo de cuestión. Ustedes piensan que la Revolución del Parque, en 1890, es decir, tempranamente, piensen que la ley Sáenz Peña es del 12, o sea, 22 años, ahí Irigoyen es electo en el 16, pero ya la Revolución del Parque, de la Revolución del Parque formó parte Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre es un tipo que forma parte de la facción más liberal, si se quiere, de lo que era la oposición a esos gobiernos de la generación del 80, pero esa Revolución del Parque que va a dar origen a la Unión Cívica Radical, cuyo radicalismo pasaba por el ejercicio de la Constitución, ya planteaba muy tempranamente la necesidad de modificar ese tipo de dominación política, ¿no? Muy tempranamente. Esa revolución o ese intento de revolución va a ser muy fuertemente reprimido y va a continuar, pero va a continuar ya con esa marca que tiene que ver con el carácter represivo del modelo, ¿no? Del modelo político al que podemos llamar o al que Cataruzza llama el orden conservador. Y por otra parte, volviendo a esto que plantea Cataruzza, es efectivamente un capitalismo deformado y dependiente. Y que es un capitalismo deformado y dependiente se va a leer en la historia argentina, como suele suceder, de modo retroactivo. O sea, se va a ver a partir de la Primera Guerra Mundial y de la crisis económica internacional de 1930, qué tan dependiente era ese modelo exportador primario. Se va a ver cuando las condiciones internacionales de las cuales ese modelo era dependiente se modifiquen. Subrayo, la Primera Guerra Mundial. Con lo cual, si lo planteamos ya mirando un poco más para adelante, las consecuencias económicas de la Primera Guerra Mundial van a recaer mucho más sobre el gobierno de Alfonsín, fallido totalmente útil, sobre el gobierno de Hipólito Yrigoyen, ¿no? Cuando veamos cómo aparecerá en los gobiernos radicales lidiar con las consecuencias de algunas situaciones económicas cuya responsabilidad primaria no les corresponde o no le correspondía, ¿no? Gabriela. Con respecto a lo que hablamos de capitalismo deformado y dependiente, o sea, que claramente está haciendo referencia al modelo, económico en el que se movía el país. Y me pongo a pensar en que siempre es cíclico, ¿no? O sea, usted dijo que nada es para siempre, pero siempre las historias, por lo menos a nivel Argentina, se fueron repitiendo. Y pensaba en el modelo económico que tenía Argentina no hasta hace mucho, en 2000, los gobiernos kirchneristas, en donde siempre se hablaba de la soja, X cantidad de plata, y que eso favoreció mucho al gobierno de Néstor y de Cristina para tomar un montón de políticas y avanzar, bueno, todo lo que ya todos conocemos. Y nada, me acordé de eso. Y hay muchos que hoy critican esa concentración en ese tipo de economías, que como sabemos que nuestro país es tan volátil como cualquier sustancia volátil que haya por ahí. Más volátil que la mayor parte de las sustancias volátiles, pero está muy bien el punto. Yo por eso me referí a esta idea de la entropía, puede sonar abstracta, la verdad que si suena abstracta tampoco me arrepiento de eso, pero si hay una relación entre la entropía y la estructura, la estructura es algo que tiende a la repetición, y ustedes ven esto, y lo vamos a ver, hay una repetición a lo largo de la historia, y a la vez hay un agotamiento de las estructuras.
Sí, sí, es que se mantiene, pero también cambia, porque nunca se puede mantener inerte, nunca se puede mantener igual, digo, nunca se puede mantener idéntico, no inerte. Entonces, hay una repetición. Quiero decir, que el Estado argentino adopte su forma primaria alrededor de un sector que es una oligarquía agroexportadora, lo que nos viene a plantear ya desde el comienzo de esta historia es que hay un sector social muy potente, muy poderoso, que es esa oligarquía agroexportadora. Y ese sector forma parte de la historia argentina hasta el día de hoy, con todas las variantes del caso. Digo, ahora, la complejización que va a ir adquiriendo la economía argentina, porque, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial va a poner un límite a ese modelo exportador primario, y la crisis del 30 va a poner otro límite que va a llevar a alternativas vinculadas a la industrialización, van a ir produciendo otros sectores sociales que van a ser antagonistas de esta oligarquía, que ya no va a gobernar sola, no va a gobernar a su antojo. Donde hay poder hay resistencia, con lo cual la sociedad argentina se va a ir complejizando, va a ir desarrollando un sector obrero, va a ir desarrollando una industria local, va a ir desarrollando más adelante una industria transnacional vinculada a la producción de energía, pero sin que deje de existir este sector oligárquico y terrateniente, ¿no? Ni lo digas, Gabriela, ni lo digas. No, esas cosas pueden ser tremendas. La referencia es a algo que dijo una candidata que mencionó algo así como que el derribo de las Torres Gemelas en Estados Unidos en el año 2001 tuvo que ver con una carta astral o algo por el estilo. Chicos, no lo hagan en su casa y tampoco lloren cuando escuchen esas cosas. Pero digo, hay repetición, también hay diferencia, las estructuras se agotan. Cuando veamos cómo los procesos de industrialización van a modificar la economía argentina, esos modelos también van a mostrar signos de agotamiento y también se van a tener que modificar, ¿sí? Vamos a ir avanzando con eso, pero es interesante. Digo, entonces hay realmente una inversión de capitales muy fuerte, hay algo de orden de progreso, pensado como acumulación material de riqueza, pero también hay un capitalismo deformado y dependiente. Dependiente de los precios internacionales, dependiente de que Gran Bretaña invierta, dependiente de que Gran Bretaña compre las materias primas, etc. Otra cosa interesante que plantea el texto es cómo la inmigración va produciendo el crecimiento de la población que veíamos la clase pasada, que es muy fuerte, entre los años 60 y 1915, produce un mercado interno incipiente, es decir, ciudades cuya población crece y que empiezan a producir ciertos insumos, manufacturas para abastecer ese mercado interno. Llamémosle estos pequeños talleres, pequeñas fábricas, pero digo, el orden conservador ve crecer un mercado interno y una producción local, ¿sí? Digo, sin pan y sin trabajo, el cuadro que les mostraba, lo que estamos viendo es un taller en una ciudad. O sea, comienza a haber obreros, pequeñas factorías y un incipiente mercado interno de un volumen más interesante. Una capacidad de consumo del mercado local, ¿sí? Y en el marco de lo que es el crecimiento de la población, el crecimiento del mercado interno, la necesidad de incorporar población a los procesos productivos. Esto es la centralidad de los procesos de escolarización y de producción de argentinidad, ¿sí? Es un tema central dentro de lo que es la dominación social y el control social. Producir argentinos y argentinas, el proceso de escolarización, ¿sí? Para el orden conservador esto será central, ¿sí? Más adelante el servicio militar. Pero lo que queda claro dentro de esta época es que la sociedad se va complejizando y que en el marco de esa sociedad que se complejiza hay un segmento social dentro de las ciudades y un segmento social de argentinos y argentinas, o sea, de segundas generaciones, hijos y nietas de inmigrantes que ya son argentinos y argentinas, que van conformando un sector, una capa media que va a exigir un nivel de participación en lo político, y no solamente en lo político, sino también en otras instancias. Ustedes vieron que
Julieta Lanteri ya era médica, una de las primeras, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero ¿cómo? Hay un sector social vinculado a comerciantes, vinculado a dueños de talleres, vinculado a dueños de propiedades rurales, etcétera, que va exigiendo el acceso a ciertas instancias que tienen que ver con lo formativo universitario, que tienen que ver con lo político, que tienen que ver inclusive con las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero donde se va articulando una demanda que rápidamente, y esto lo plantea también el texto de Catarusa, si quieren verlo en la página 31, una demanda que rápidamente cuestiona la legitimidad del orden conservador. Cuestiona y subraya cada vez más fuertemente el carácter fraudulento de la dominación que ejercen los gobiernos conservadores a través de estas elecciones amañadas que les permiten sostenerse en el poder. O sea, hay una exigencia de cambio de las reglas de elección y hay un planteo ya muy claro, público, de los derechos que deberían garantizarse a los habitantes, sobre todo a los habitantes argentinos y argentinas. En relación a la pregunta de Eduardo sobre si la población siempre se encaminaba a las ciudades, no es lo central de este momento, pero el volumen inmigratorio es tan enorme y las posibilidades en los campos son difíciles en términos del acceso a la tierra, que sí se va concentrando una población, sobre todo en los puertos de las ciudades, que es a donde se llega, particularmente en Rosario y Buenos Aires. O sea, es como la contracara del sistema ferroviario que les mostraba, ¿sí? Ustedes piensen que cuando Argentina se comienza a industrializar muy fuertemente a partir de los años 30, habrá otra clase de movimiento social que va a tener que ver con la migración del interior del país a las ciudades que se van industrializando, ¿sí? Con lo cual la población irá concentrándose en la periferia de las ciudades, ¿sí? El Gran Buenos Aires, el Gran Córdoba, el Gran Rosario. En este momento, esta primera oleada migratoria, que es de ultramar, que es europea, básicamente se aglutina sobre todo en los puertos. La Boca, San Telmo, Berisso, Ensenada, donde el turisteo hoy en día va a bailar tango y a comer un bife por precios exorbitantes. Ustedes saben, ¿no? Que las casas se pintaban así, tan coloridas, por una cuestión bastante lógica de la época, y que tenía que ver con que se intercambiaban cosas con las tripulaciones de los barcos que les cedían para pintar esas casas precarias, alguna pintura que sobraba de la que se utilizaba para pintar las cubiertas y los cascos de los barcos. Entonces, nada, tengo 5 litros de pintura roja, tomá los 5 litros de pintura roja, pintamos con rojo, y así fue como se fue produciendo esa policromía, diríamos, que da su identidad pictórica a Caminito. Qué bien, invoqué una frase con muchas palabras difíciles. Parezco docente universitario, o parezco, como decía Nietzsche, esos que enturbian las aguas para que parezcan profundas. Qué linda frase nietzscheana eso, ¿no? En definitiva, pero es verdad, es una realidad, pero lo planteo simplemente como para pensar esas dos oleadas migratorias y diferenciarlas, ¿no? Esta oleada migratoria que tiene que ver con el modelo exportador, policromía fue fortísima, ¿no? Esa paleta de colores característica de los barrios populares de comienzo del siglo XX, tan bien ilustrada por Benito Quinquela Martín cuando pintaba esas espaldas combadas bajo el peso de los portadores de papa, bla, 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 etc. Continuamos a bingo, chiques. El orden conservador. El orden conservador es hegemónico en lo político hasta el 16. El orden conservador es fuertemente cuestionado. El orden conservador va desarrollando estructuras cada vez más represivas, estructuras que se vinculan con la persecución del anarquismo, que se vinculan con la persecución del comunismo, que se vinculan con la persecución de aquellas alternativas partidarias clasistas, obreras, que venían a plantear, de acuerdo a lo que vimos en el texto de Garabedian, la destrucción del Estado burgués y de la propiedad privada. Y se queda entonces como alternativa con la descompresión del sistema político, con permitir
el acceso de los sectores medios al juego de la política, ¿sí? Aún con la expectativa de ganar las elecciones en el marco de la ley Sáenz Peña, que van a perder. Pero digo, es muy importante situar el doble aspecto o las dos caras diferenciales de la oposición al orden conservador. Por un lado, los sectores medios, institucionalistas, constitucionalistas, legalistas, radicales, fundamentalmente, y por otro lado, las alternativas clasistas. La Unión Cívica Radical va a nacer ya en su origen, como va a ser más adelante el otro partido de masas del siglo XX en la Argentina, el peronismo. Los dos grandes partidos de masas en la Argentina del siglo XX son partidos policlasistas, son partidos que nuclean en sus cuadros militantes y dirigentes elementos de heterogéneo origen social, es decir, sectores propietarios, burgueses llamaríamos, y sectores vinculados al trabajo. ¿Sí? Ambos partidos son policlasistas. Digo, el radicalismo representa sectores obreros, pero también representa sectores medios que reclaman la institucionalidad, el respeto de las reglas, el cumplimiento de las leyes. Y por otro lado, el orden conservador tenía y fue, en virtud de su propia dinámica represiva y concentradora de la riqueza, generando una oposición de carácter clasista, vinculada a la organización obrera, vinculada al cuestionamiento del sistema político burgués como un todo. Esto es el comunismo y fundamentalmente el anarquismo, las organizaciones obreras de carácter anarquista y de carácter internacional también. Esto es muy importante de subrayar. El anarquismo, como el comunismo, son ideologías que se plantean a sí mismas clasistas y en tanto clasistas internacionales. Espero poder transmitir esta idea porque es importante. Si una organización nuclea o intenta representar a todos y todos aquellos quienes se encuentran en una posición subordinada en el sistema económico, en una posición explotada en el sistema económico, de sufrir la explotación de los sectores propietarios y de trabajar por un salario que representa mucho menos que lo que el trabajo en realidad produce. Muy rápidamente estoy intentando meter un concepto marxista así de contrabando, digamos, que es la plusvalía. Digo, la plusvalía, que es aquello que aparece como la diferencia entre lo que a alguien se le paga por su trabajo y lo que su trabajo produce. En esa diferencia está el enriquecimiento de los sectores propietarios. O sea, yo a usted le pago 10, pero en realidad su trabajo lo vendo en el mercado por 14. Ese 4, que es la diferencia y que el sector burgués siempre intenta ensanchar, intenta agrandar, por ejemplo, diciendo que los trabajadores y las trabajadoras no deberían tener una indemnización por despido, nota al margen que puse abajo. Karl Marx lo llama la plusvalía, es lo que se le extrae al obrero y que funda la ganancia del sector burgués. Entonces, cualquier partido clasista que represente a los sectores oprimidos va a pensar o va a postular, ¿qué cosa? Que la nacionalidad es un engaño burgués. Que usted como obrero, como obrera, se parece mucho más y debería identificarse mucho más con los intereses de un obrero u obrera uruguaye, chilene, boliviane, etcétera, ¿sí? Porque en realidad se parecen mucho más. Que los nacionalismos no son más que una engaña pichanga, perdón por esa palabra que ustedes ni deben haber escuchado en su vida, no son más que una engaña pichanga burguesa para que se terminen enfrentando en las guerras obreres contra obreres, porque en definitiva los soldados son obreres y se terminan matando en los frentes de batalla. Con lo cual, la idea de engaña pichanga, no puedo creer, no sé, la verdad de engaña pichanga debería estar prohibida, es más, debería caer un rayo sobre mi cabeza por decir eso. Pero igual es hermosa, a mí me encanta. Es como la pichanga, la engaña pichanga, eso es como diciendo, es como un señuelo, es como un cebo, es como el tero que grita en un lugar y pone el huevo en el otro.
es como un, qué sé yo, sí, es como una trampa, es como una engañifa. ¿Engañifa les gusta? Es como una estafa, en realidad. No, yo te estoy estafando. Es como lo que le hicieron, perdón, volviendo porque todo vuelve en la vida, al popular trapero. Le hicieron una engaña pichanga, le dijeron, firmá acá que está todo bien, amigo. Y pum, lo embocaron. Eso es una engaña pichanga. Es un grupo muy heterogéneo. Pero si yo digo engaña pichanga, es lo mismo que le hicieron a Paulo Londra. Listo, flaco, explicaste lo que es engaña pichanga, pero de la mejor manera posible. Superchería, supercherie, se dice en francés que quiere decir super querido. No es tanto una superchería. La superchería es un engaño, es un engaño. Este, entonces los partidos clasistas van a decir, el nacionalismo es un engaño, te están engañando para que vos, por ejemplo, hagas lo que hace mucha gente que dice de volea, algo así como, ustedes habrán escuchado esto, odio a los chilenos. ¿Qué quiere decir odio a los chilenos? Por ejemplo, son como 20 millones los chilenos. ¿A qué chilene odias, por ejemplo? Como decir, odio a los chilenos, así como si fuera una especie de cosa homogénea. ¿Odias a quién? ¿Al dueño de Cencosud? ¿O odias a una persona que está sacando estaño en una mina en Antofagasta? ¿O odias a todos porque sos argentines, por ejemplo, ¿no? Pero lo interesante es que los partidos clasistas, claro, bueno, los partidos clasistas lo que hacen es saltar esa contradicción nacionalista y establecer un internacionalismo de clase. Eso, para el orden conservador y para cualquier orden burgués, es un horror, ¿no? Es una amenaza, ¿no? Obviamente expresamente usé la cuestión de chilenes, porque en muchos casos nos odian también, ¿no? Nos odian por nuestra condición de argentines, lo cual es muy loco, no es que funciona solamente de este lado, ¿no? Pero el nacionalismo, por esto que les decía de la construcción de la nacionalidad, el nacionalismo aparece como un corte horizontal que viene a poner un límite o como un corte vertical que viene a poner un límite a la horizontalidad clasista que planteaba, por ejemplo, el anarquismo allá por los años. Ustedes piensan que el anarquismo podía llegar a ser paros por ejemplo, la sentencia a muerte de los obreros de Haymarket Square en Chicago, en Estados Unidos, cuya muerte el 1 de mayo de 1888 fundó el Día Internacional de Trabajadoras y Trabajadores, ¿no? Los obreros se veían como una mancomunidad internacional, ¿sí? Entonces, la construcción de la nacionalidad apunta justamente a quebrar esos lazos de solidaridad internacionales entre quienes forman parte del mismo segmento económico. Entonces, cuando empecemos a pensar en ese odio nacionalista contra quienes están del otro lado de una cordillera, del otro lado de un río, del otro lado de lo que fuese, pensemos siempre en eso, la construcción de la nacionalidad como un reaseguro también de la dominación burguesa. Bueno, eso es lo que denunciaba el anarquismo. Y así será como el orden oligárquico conservador lo va a comenzar a perseguir con furia creciente. Esto es lo que plantea Cataruzza. Sin embargo, comienzan a haber ciertas instancias de concesión también que se vinculan a los derechos de las clases trabajadoras. Hay un informe de un señor, yo lo estoy buscando porque lo tenía por acá, un señor que se llamaba Vialet Macé. Él escribe en 1904 un... ¿Cómo sí, pronuncia sí. el nombre? Vialet Macé. Vialet Macé era creo que era catalano,
Pero el gobierno de Roca, creo que en 1904, porque Roca lo vuelven a elegir en 1898, ya mucho más grande, el gobierno de Roca le encarga, o el Senado, realmente no lo recuerdo, la confección de un informe sobre el estado de las clases trabajadoras en Argentina. Y el tipo escribe un informe sobre el estado de salubridad, vivienda, derecho, etcétera, porque claramente las explosiones del malestar obrero crecían en el mundo. Y además se escribe este informe, que es extensísimo, son 2 tomos, en 1904, no, debe estar en otra parte, que es muy interesante. Obviamente no tuvo consecuencias reales. Te digo, no fue que el gobierno conservador modificó legislación laboral, si bien hay ciertas cuestiones vinculadas al recordatorio de los 1 de Mayo, a la sanción de leyes vinculadas a la jornada de 8 horas, el descanso dominical, esas cosas empiezan a aparecer. Son una necesidad que el orden conservador tiene. Pero la presencia anarquista va creciendo muy, muy fuertemente. De hecho, en 1904 es el primer triunfo socialista en Latinoamérica de Alfredo Palacios, que vence en las elecciones. Exactamente, es eso que está poniendo allí Martín. Ese informe de Vialet Macé creo que lo produce en 1904. Lo menciono no porque tengan que ni siquiera recordar el apellido, pero sí para plantear cómo la cuestión de la situación lamentable de los sectores obreros, ya a comienzos del siglo XX, ocupa un lugar en la agenda gubernamental, aunque en términos reales las modificaciones son escasas. En 1904 Alfredo Palacios vence a Alberto Rodríguez Larreta en la conscripción de La Boca, en unas elecciones, lo cual habla de la popularidad de Alberto Rodríguez Larreta, que es quien primero pierde contra una representación socialista en elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. Digo, cuando hablamos de tipos de dominación, que el alcalde de la Ciudad de Buenos Aires hoy en día se llama Horacio Rodríguez Larreta, ya en 1904 había un Alberto Rodríguez Larreta, representante de los sectores conservadores que participaban en elecciones. Digo, claramente ahí hay algo del orden de lo, si se quiere, tradicional en un punto, ¿no? Digo, están haciendo política en la Ciudad de Buenos Aires hace 117 años. Digo, tal vez hay partidos que después... No, ¿por qué? No tendría por qué dar miedo. Digo, pero cuando aparece un partido que se presenta como lo nuevo, nosotros venimos a sanear la actividad política, uno diría, bueno, se pone a leer, ya teníamos un Rodríguez Larreta haciendo política hace 117 años en la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual el tema de la novedad quedaría un poquito licuado, si se quiere. ¿No? Digo, como para pensar en esas cosas. Lo cierto es que hay un creciente cuestionamiento dice Cataruzza en la página 38, crecientes impugnaciones sobre el orden conservador. Entonces, ya lo que va apareciendo como perspectiva es que lo que importa es como esos reptiles que cuando se encuentran en peligro pierden una parte de su cuerpo, se desprenden del peligro y eso vuelve a crecer. No sé si creo que son algún tipo de lagartos o cosas por el estilo, cosa que es muy impresionante, no se desprenden de algo y siguen. Bueno, el orden conservador, ante estas crecientes impugnaciones, empieza a plantearse como estrategia defensiva realizar una apertura política y mantener las coordenadas de producción y reproducción de un esquema económico que es el modelo exportador primario, ¿sí? De lo que se trata, en definitiva, es de conservar la reproducción de esas relaciones económicas. ¿Sí? Que las relaciones económicas en su núcleo, en su condición de productoras de riqueza para los sectores terratenientes, no se modifiquen o se modifiquen lo menos posible. Si eso implica eventualmente soltar el comando de un organismo o de un aparato institucional como el Estado, bueno, significará eso eventualmente. Entonces, el orden conservador como política
o como modo de dominación estrictamente política, de alguna manera se quiebra. O sea, empieza a fallar, empieza a fracasar. Esto se ve sobre todo en lo que son esa especie ¿cómo decirlo?, de exhibición de riqueza económica que se produce durante los festejos del centenario de la Revolución de Mayo de 1810. Digo, 1910 hay un tirar la casa por la ventana del orden conservador, hay carruajes, hay infantas, hay figuras de la política internacional que se acercan a ver la opulencia obscena del modelo exportador primario, ¿no? Quienes conozcan Rosario habrán tenido la suerte de conocer una calle muy principal, muy distinguida de Rosario, que se llama el Boulevard Oroño. El Boulevard Oroño, uno dice Boulevard Oroño, ustedes fíjense cómo ya instantáneamente la voz se va estableciendo en una manera distinta de hablar. El Boulevard Oroño es una calle muy linda que corre entre el Parque de la Independencia, es recontra divino. Anto, si vos lo conocés, sabrás que es hermoso. Donde está el consulado italiano, y hay muchísimas clínicas de cirugía estética en Rosario. Hay como un tema con eso, se cirujean bastante. También tiran unos cuantos tiros últimamente en Rosario. Pero bueno, es una ciudad hermosa, es una ciudad para recorrer, para conocer. Este bulevar corre entre el Parque de la Independencia, donde está ese lugar que transmite cierta frialdad, que es el estadio de Newell's, y el río Paraná. Es hermoso. Se los menciono porque Rosario es una ciudad exportadora, vieron el sistema ferroviario, y es un bulevar hermoso. Uno ve unas casonas de estilo francés, techos de pizarra, trabajos de herrería realmente fantásticos. Es esa opulencia. La Plata, ¿conocen La Plata? Vieron la Catedral de La Plata, vieron, por ejemplo, la gobernación de la provincia de Buenos Aires, la municipalidad de La Plata, toda una serie de palacios que hay, La Plata es de 1880, una serie de palacios que hay en La Plata, que les recomiendo, que por ahí está acá cerca, es como, digo, y uno no se toma una costera y se va a recorrer La Plata un lindo sábado de primavera, pero perdón, lo voy a decir así, por pura paja, y es una ciudad muy, muy linda para recorrer y para pensar estas cosas de las que les estoy hablando. Van a ver un montón de edificios que son de fin del siglo XIX, de comienzo del siglo XX, y que vienen a representar un poco la opulencia de esa época, pero una opulencia correlativa o concomitante a un sector obrero viviendo en condiciones cada vez más lamentables, ¿no? Bueno, esa opulencia es la que se muestra en los festejos del centenario. Pero es una opulencia que choca con atentados anarquistas cada vez más fuertes, que choca con el crecimiento de la violencia social y que se va realizando en leyes como la Ley de Defensa Social, la Ley de Residencia, toda esta legislación represiva que le permite al Estado oligárquico expulsar extranjeros por el mero hecho de sospechar alguna actividad reñida con el orden público. Entonces, el planteo es el siguiente: es insostenible políticamente. Es insostenible políticamente. La ley Sáenz Peña es ese punto de quiebre del orden conservador en términos de dominación política, ¿sí? De sistema de dominación política. Va a continuar el modelo económico y va a continuar en términos de dominación política este modelo que es como dice, o como decía Marx otra vez, digo, la injusticia burguesa, justamente la trampa que plantea es que es realizable dentro de la ley. Entonces, dentro de la ley, dentro del cumplimiento de la ley, puede seguir habiendo una sociedad profundamente injusta. O sea, eso es lo que plantea el marxismo o el anarquismo. No se trata de hacer que se cumpla la ley, se trata de romper la ley y hacer otra.
¿no? Fíjense la diferencia entre un planteo reformista y un planteo revolucionario, ¿sí? Los dos grandes partidos de masas en la Argentina del siglo XX van a ser partidos reformistas. El radicalismo y el peronismo son reformismos, no son alternativas revolucionarias, ¿sí? Entonces, la oligarquía va a dejar funcionando un estado de cosas institucional. La ley está hecha a imagen y semejanza, dirían estos planteos, no es que es una posición personal, no importan las posiciones personales, pero los planteos maximalistas dicen, la ley burguesa está hecha a la imagen y semejanza de los poderes que representa esa legislación. O sea, la ley burguesa consagra la propiedad privada, Ahora fíjense que hay cosas y situaciones muy interesantes y muy contradictorias. Hablaba con mi amiga abogada el otro día, pobre, la verdad es que le interno el cerebro. Fíjense que, por ejemplo, el artículo 14 bis de la Constitución, claro, yo leía la Constitución el otro día, estaba leyendo la Constitución. ¿Qué hacía Juanjo? Leía la Constitución. Qué chabón más raro que sos. Bueno, sí, estaba leyendo la Constitución, y el artículo 14 bis, en una parte de ese artículo, el artículo 14 bis, me voy más adelante, no importa, queda como cicatriz en la Constitución de una Constitución que sancionó el peronismo en 1949. Cuando el peronismo es derrocado en el año 55 por un golpe de Estado que accede al poder violentando el orden constitucional y tras, por ejemplo, haber arrojado 18 toneladas de bombas sobre la Plaza de Mayo, subrayo eso por si alguien no lo conoce, ese golpe de Estado que se realiza en nombre de la libertad, que teóricamente el peronismo pretendo por Juan Perfecto, bueno, que el peronismo hubo confiscado, se realiza un golpe de Estado que bombardea la Plaza de Mayo y que deroga una constitución que había sancionado el peronismo por decreto. Diría Dicky del Solar. Choqueados. En nombre de la libertad se deroga una constitución por decreto. What the fuck? No, es fuerte realmente. Bueno, pero el artículo 14 bis que alguien citó allí abajo, no sé si lo citó en extenso, a ver si está en el chat, no sé si se puede pegar en un chat, bla, bla. Lean esto, efectivamente, gracias Romina. El artículo 14 bis reza lo siguiente, esto está en la Constitución, ¿eh? Bueno, el trabajo en sus diversas formas, bla, bla, dice igual remuneración por igual tarea, no se cumple, las mujeres ganan menos. Y después dice esto, participación en las ganancias de las empresas con control de la producción y colaboración en la dirección. ¿What? Eso está en la Constitución. ¿En serio? Sí, está en la Constitución. Bueno, fuerte, ¿no? Participación en las ganancias de las empresas para los trabajadores. ¿Qué me cuentan? Y está en la Constitución. Ahora, ella me decía, porque siempre es la parte más complicada del asunto, que hay un artículo que creo que es el 27, sí, Gabriela, suerte con eso, te diría, que hay un artículo que es el 27 que dice que todos los artículos de la Constitución, como que el cumplimiento de esos derechos queda sometido a las leyes que reglamenten esos derechos. Claro, el artículo 14 bis, ya les digo, es lo que queda como resto de la Constitución peronista. Y es muy interesante. Pero es muy interesante que esas cosas aparezcan en el texto de la Constitución. Si ustedes se lo dicen a sus jefes capitalistas, le van a decir, mire Gabriela, qué sé yo, búsquese un laboralista, dese por despedida y fíjese a ver a dónde llega con eso, ¿no? Es lo más probable. Bueno, ¿ves, Estela Maris? Es interesante buscar sobre esas cosas. Digo, pero están en el texto. Entonces, quiero decir, se producen textos, sí, ya sabes dónde está la puerta, sí, exactamente, claro, o ni siquiera, porque ahora ni siquiera te tienen que dar una oficina, lo podés hacer en tu casa, entonces te pueden decir, quédate en casa pero no te conectes más, o sea, ni siquiera tenés que ir a una oficina. Ok, les mencionaba el artículo ese porque es interesante.
en términos de plantear los sistemas jurídicos y en términos de lo que querían y lo que venían a representar los partidos clasistas en estos años de comienzo del siglo XX. O sea, la revolución no era un sueño eterno, ya que he visto que había tanta gente de letras anotadas. Hay un libro de Andrés Rivera que se llama La revolución es un sueño eterno. Yo les recomiendo que lean todo Andrés Rivera y que lean La revolución es un sueño eterno. La revolución no era un sueño eterno. La revolución era algo que aparecía como un horizonte de lo real, ¿no? De hecho, en 1917 se va a producir la Revolución Rusa, va a haber partidos maximalistas que van a acceder al poder a través de la vía revolucionaria. Entonces, en el fuero íntimo de esta oligarquía y de los sectores capitalistas en general, la revolución trabajaba como una amenaza real. No era una engaña pichanga, ¿no? Era una amenaza real, era algo que aparecía como un horizonte posible. Cuando lean el texto de Hobsbawm, Visión panorámica del siglo XX, van a ver que él establece, lo menciono solamente, que el siglo XX corto, como él lo llama, es un periodo de tiempo que se extiende entre la Primera Guerra Mundial y el colapso de la Unión Soviética en el año 91, y que es una unidad temporal coherente y consistente, en tanto es una unidad temporal que enfrenta al orden capitalista con un comunismo realmente existente, con unos órdenes sociales y económicos regidos por economías comunistas y por modos de dominación vinculados al comunismo. Es decir, para él hay una unidad de tiempo que está definida por ese antagonismo y que está definida por cómo el capitalismo se organiza y se articula en relación a este antagonista, que es el comunismo, al cual utiliza como otro, como amenaza, como espantabobos, y como aliado en la Segunda Guerra Mundial. Sí, Gabriel, adelante. Perdón. Yendo ahora más a la historia más moderna, hablando del comunismo, como ya sabemos, no funciona en la mayoría de los países. O sea, hay actualmente gobiernos comunistas, pero no puedo dejar de asociarlo a gobiernos autoritarios, totalitarios, dictaduras. ¿Por qué? Porque en muchos casos lo fueron, lisa y llanamente. Porque hay una distancia, y hubo una distancia enorme entre lo que aparecía en el ideario como un texto y el socialismo realmente existente. Porque eso atravesó sus momentos diferenciales y no todas las experiencias que se autointitularon como comunistas fueron iguales. Sí, Martín, adelante. Estás muteado. Perdón, ahí sí, ¿me escuchan? Sí. De hecho, con esto que dice Gabriela, hay un dato interesante, que por ejemplo, en el manifiesto comunista te habla que la implementación de toda esta idea se basa en la democracia. Y cuando lees eso decís, ¿cómo es la democracia? Y todo esto que lo implementaron para cualquier lado. Bueno, sí, lo implementaron para cualquier lado. Pero es algo muy, muy choqueante eso, porque uno lo asocia con la antidemocracia, al comunismo, pero la idea de Marx estaba basada en la democracia. Eso es muy loco. Ese pequeño comentario. No, es interesantísimo. No recuerdo ahora, no tengo el listado de ustedes por acá, o sí, acá están. ¿No hay mucha gente de la carrera de historia o no hay directamente? No hay directamente. Con lo cual, no sé cuántas veces en sus vidas van a pasar por ahí o por acá, más que en esta instancia o en el interés particular que ustedes tengan en sus vidas de ahondar en ciertas lecturas. Pero desde luego es muy interesante el planteo de ese enfrentamiento al interior del movimiento revolucionario ruso entre el leninismo
bueno, Lenin muere y el trotskismo y Stalin, o Trotsky y Stalin, ¿no? Digo, Stalin que planteaba este internacionalismo, esta idea trotskista Trotsky que planteaba este internacionalismo de que les venía hablando antes, esta idea trotskista de la revolución permanente, ¿no? Es decir, esta idea trotskista que es aplicable a muchas instancias de la vida. Yo les recomiendo esas lecturas, si no tienen que ser trotskistas, nadie les tiene que decir zurdes de mierda en una mesa navideña, no se tienen que pelear con nadie, pero son lecturas que en términos teóricos son súper interesantes. Digo, Trotsky justamente habla de lo que no pasó en la Unión Soviética realmente existente, es decir, de cómo construir algún tipo de organización permanentemente desburocratizada, en un estado de revolución permanente. Después Mao quiso hacer algo de eso en China con la revolución cultural, produjo un desastre. Claro, digo, pero hay como que matizarlo, pero es muy cierto y muy interesante lo que dice Martín, cómo se llega a producir exactamente lo contrario de aquello que se postuló alguna vez. Y eso es algo que es muy interesante en la vida en general. Cómo uno llega a odiar, podría decir a una persona a la cual le dijo quizás sinceramente que adoraba en algún momento de la vida. Y es fantástico, por ahí quienes tengan más años entenderán mejor de qué les hablo. Pero digo, son circunstancias que suceden. En la clínica o en la salud pública se le llama iatrogenia esto. Iatrogenia es cuando un sistema de salud produce enfermedad, ¿no? Y en los hospitales se ve mucho. De hecho, hay gente que dice, no vayas a un hospital porque te agarra la infección hospitalaria, ¿no? Como los hospitales que producen enfermedades, los manicomios. Es distinto porque el oxímoron es más como sincrónico, ¿no? Esto es como algo que empieza de una manera y hace como un bucle y termina de otra. Digo, como estos experimentos de personas mentalmente sanas, entre comillas, que después de estar internadas en un hospital psiquiátrico durante un mes, son diagnosticadas invariablemente como psicóticas, ¿no? Y el hospital produce un nombre, produce un estigma, produce un diagnóstico, produce todo aquello que se suponía que venía a curar. Bueno, con esto del socialismo realmente existente pasa esto que plantea Martín, y pasa de una manera extrema. Digo, los gulags, Stalin, campos de concentración, deportaciones, torturas, etc., ¿no? Ahora, los países que tienen estatuas de la libertad también tienen Guantánamo, y también bombardean países indiscriminadamente a miles de kilómetros de distancia de sus sedes de gobierno. O sea, en nombre de la libertad también se han producido matanzas y masacres espantosas, ¿no? Con lo cual, siempre tengamos presentes esas diferencias, ¿no? Entre lo formal y lo real. En general son importantes. Bien. Hay algo que es muy interesante en el texto de Catarusa, que ya creo que este capítulo de Argentina conservadora en los planos principales lo estaríamos dejando atrás, que voy a buscar la cita, porque yo me tomé el trabajo de extraerla, me pagan para eso, pero también lo anoté por algún lado. Acá está. Hay algo que es interesante y que tiene que ver con que la aplicación de la ley Sáenz Peña, e inclusive antes de la ley Sáenz Peña, la democracia en general, la libre expresión de las mayorías, así las mayorías estén definidas, no pongo el dedo así porque después te retan, así esas mayorías estén definidas como veíamos recién, son mayorías barra minorías, digo, porque eran hombres mayores, nacionales, mayores de 21 años, pero aún así, el libre ejercicio del voto, todo eso entre comillas, siempre, 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 y sobre todo en una sociedad consciente,
perjudica los intereses de los sectores más concentrados de la economía. Una sociedad informada que vota, subrayo, una sociedad informada que vota, no una sociedad anestesiada por ese tema de los redondos que empieza. Yo tuve una época que era adicto a los redondos, ¿saben? No he escuchado otra cosa que no sean los redondos, pero ese tema que dice, no se entiende el menú, pero de la salsa abunda, soy un gourmet que huele eternamente mal, y después dice, me acaban el cerebro a mordiscos bebiendo el jugo de mi corazón, ¿no? Que está hablando alguien que mira la tele y que le están comiendo la cabeza así, y que no se entiende el menú, pero la salsa abunda y él está comiendo, y a la vez le están comiendo el cerebro. Digo, eso no es una sociedad informada. Eso es una sociedad deformada por quienes se supone que la informan, ¿no? Digo, una sociedad informada que elige libremente, una sociedad instruida que elige libremente, siempre es un peligro para los sectores más concentrados de la economía. Y de esto da cuenta Julio Argentino Roca ya en 1911. Bueno, piensen en todas esas cosas, no sé. Y cito el texto de Catarusa, ¿no? El general Roca señalaba en el diario de la Nación en 1911, en vez del voto obligatorio debiera pensarse en el calificado, pues el voto universal es la causa decisiva de nuestras malas costumbres electorales. ¿Cuáles eran las malas costumbres electorales? Y bueno, eso, que el socialismo derrotara a Rodríguez Larreta, que el radicalismo ganara circunscripciones en la ciudad de Buenos Aires, que las representaciones socialistas tuvieran votos en general, que otros ganaran las elecciones en lugar de los partidos conservadores, ¿sí? La democracia siempre es un peligro. Una sociedad siempre es un peligro. Entonces, más allá de lo que el radicalismo represente en términos reales, ahí vamos otra vez, en términos reales, el radicalismo sí va a producir algunas cosas en el periodo en que le toque gobernar, que es entre 1916 y 1930, en realidad en el periodo en el cual tenga permitido gobernar, porque en 1930 va a haber un golpe de Estado, los militares van a acceder al poder, realizando una interrupción del orden constitucional. Es el primer golpe de Estado en la Argentina del siglo XX, es un antecedente siniestro para la historia argentina del siglo XX, es un antecedente que nos pone ya en la línea de la dictadura que comienza en 1976. Ustedes piensen que ya a partir de 1930 se aplicará sistemáticamente la tortura a partir de ese golpe de Estado, que se realiza para terminar con el mandato de un líder popular, como era don Hipólito Yrigoyen, un caudillo popular, que con sus contradicciones enormes, con sus fracasos, con sus limitaciones, con sus, ¿cómo decirlo? No quiero decir dobleces, que sería una palabra muy fuerte, claudicaciones, podríamos decir, era un líder popular. Y era un tipo que ganaba elecciones. Y los tipos y tipas que ganan elecciones, en general, son los enemigos de quienes realizan golpes de Estado. ¿Sí? Piensen siempre en esto, sobre todo en términos o en momentos en los cuales hay como cierto tufillo antidemocracia en nuestra querida Sudamérica, ¿no? Hay personas que amenazan con no abandonar la presidencia si los resultados de las elecciones no les gustan, y todo este tipo de situaciones de ese calibre. Y recuerden, lo tienen en el texto de Catarusa, las palabras del general Roca. El voto universal produce malas costumbres electorales. Producen que elijan a gente que no conviene a los sectores más concentrados de la economía que sea electa. 5 minutos sobre los gobiernos radicales. Vamos a repasar todo. 5 minutos sobre el texto de Catarusa, el otro capítulo que se llama Los gobiernos radicales. Avanzo
Ah, otra cosa, esperen, porque ustedes de golpe es como que si les hablan de Paulito, el trapero, engaña pichangueado, ahí emiten y opinan y todo. El tema de las preguntas que les envié, ¿está bien eso? ¿Qué les parece en general? ¿Alguien tiene alguna queja que realizar de modo estentorio? ¿Son contestables? ¿Son trabajables? Bien, se puede ir trabajando sobre eso. Creo que Estela Maris quería decir algo, pero no abrió el micrófono. Después voy con Kimei. Que si puede, yo tengo que pedir disculpas, lo leí muy por encima. Este sábado rendimos biología y estoy como leyendo mucho sobre eso. Bueno. Sé que tenemos que trabajar un montón. Lo leí por encima, digo, la semana que viene le pregunto. Bien, vayan preguntando. Sí, tienen que trabajar. Yo creo que tienen el tiempo como para trabajarlo mejor, pero bueno, imagino que ahora estarás convertida en una mitocondria, así que mejor no insistir con eso. No, a lo que escribe Marina en el chat, no porque las tengan que ya contestar o que mandarme, si pueden ir mandándome algo, muchísimo mejor. Pero por lo menos de una primera lectura en relación a lo que venimos trabajando en clase, a eso me refería. Kimei, adelante. ¿Levantaste la mano? No. Eventualmente alguien tocó el botón. ¿A ustedes les aparece el cartelito de cuando alguien levanta la mano? Sí. Ah, Sí, ¿vieron? No les estaba mintiendo entonces. Alguien levantó la mano. Pero tocan el botoncito y hacen un lío bárbaro. ¿Estás, quién ahí? Profe, No. ¿qué tal, Eduardo? Eduardo, ¿cómo estás? Sí, bien. No, ¿y cuándo entregamos esta primera? Ah, O de- eso me lo preguntaron la otra vez y Sí. yo contesté un correo. Sí, a mí, profe. Ah, es que Hice después. No, ay, no me acuerdo, para que tengo un quilombo por en la eso, cabeza. creo que entre el 6 y el 9 de octubre, esa Sí, semana. sí, sí, eso me dijiste, que todavía no tenías una fecha puntual, pero que entre el 6 y el 9. Entre el 6 y el 9 de octubre, las tres preguntas, ¿no? Esta es la primera de tres que va a haber. O sea, cuando cerremos la segunda parte, ahí voy, Kimei, si arregla el micrófono, y Julieta. Denme un segundo. Son tres como esta que les mandé. Cuando cerremos el tema del radicalismo y la década infame, que es la década del 30, con el texto de Hobsbawm, que serán 2 o 3 clases más, les voy a estar mandando la segunda. Es decir, que la segunda pregunta la van a tener, digamos que alrededor de, si todo va bien, el 20 monedas de septiembre. Si ustedes ya vinieron trabajando la primera, el 20 monedas de septiembre pueden empezar a trabajar la segunda. Y les voy a mandar la tercera. Sí, a finales de mes y ustedes la pueden mandar hasta el... Esperen. Creo que Camila y May están preguntando lo siguiente. Yo no es que ustedes pueden mandar algo que vayan escribiendo. Yo les encarezco que lo manden. No sé si verbo encarecer. Encarecer es menos que rogar, ¿no? Y más que pedir, el grado sería pedir, encarecer y rogar, ¿no? Y suplicar sería tipo el extremo, así terrible, tipo, ¡ah! No, les pido, en serio, les pido que lo vayan mandando, claro. Vayan mandándolo y lo vamos viendo. Yo no les voy a contestar enseguida, pues son un montón. Y si esto empieza a circular, voy a tomarme un tiempo para leer, tampoco les voy a mandar un manifiesto, pero tipo, sí, es por ahí, o me parece tal cosa, o algo así, pero sí, vayan mandándolo. Julieta, creo que habías levantado la mano. Sí, profe, tengo una duda porque dice, insisto, hay que contestar una de las tres. Eso como que me mareó un poco
porque abajo, cuando pusiste las consignas de que tiene que ser en A4 y demás, dice que cada respuesta deberá tener ta, 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 ta. Bien. Entonces, ahí como que se me hizo una confusión. Perfecto, Julieta, muchas gracias. Está buenísima la pregunta. Eso que yo puse abajo como pautas formales son las condiciones para el trabajo completo. No sé si me hago entender. Ok, sí, entonces de lo que usted mandó hay que elegir una y contestar en principio una de esas tres. Exacto. Y después yo voy a mandar 2 correos como ese, con otros 2 grupos de preguntas para que ustedes elijan una más de cada uno de esos grupos. Listo, perfecto, profe, muchas Y que no gracias. nos copiemos. Ay, perdón. Es una buena forma de no copiarse. Ir armando. No, qué sé, si quieren copiarse, cópiense. Qué sé yo, ustedes que tienen ganas de estar en la facultad y copiarse, qué sé yo, no sé, es como difícil. Habían preguntado otra cosa. Aquí me lo de las pautas formales. No, cuando me los manden, yo después les voy a ir diciendo. Cuando me los manden tipo para revisión y provisorios, mándenlo como quieran. Después, cuando lo manden ya final, formal, a partir de una fecha que yo les voy a dar, o en una fecha que yo les voy a dar, que va a ser el 9 de octubre, por ejemplo, lo van a tener que mandar ya todo con las pautas formales y con un asunto en el mail que diga entrega del primer trabajo evaluatorio, etcétera, etcétera. ¿No? Sí, Romina y después Gabriela, por favor. Te veo con las manitos levantadas. Sí, ¿qué tal, profe? Le consulto, con respecto a las respuestas, hay varios textos a leer. ¿Cada pregunta se basa solo en un texto o una pregunta abarca distintos tipos de texto? O sea, puede ser, no sé, que estén relacionados con dos textos leídos. No sé si se entiende lo que pregunto. Sí, Es solo un texto. Yo estoy tratando de enumerar todos los textos que tengo impresos del campus, justamente el que trató y me di cuenta que no lo tengo impreso. Pero me refiero a eso. Si, por ejemplo, elijo el de Oslac, por decir uno, la respuesta tiene que estar basada en la comprensión del texto de Oslac. No está relacionada con otros que ya se trabajaron. Sí, ¿por qué no? Okay. Puede estar relacionada. O sea, si vos vas a responder algo sobre el radicalismo, digo, por ejemplo, podés usar el texto de Fernato de la generación del 80 y el texto de Catarusa sobre el radicalismo. Podés usar el texto se puede mechar, digamos, y se puede citar, porque creo que en una parte hay que citar, ¿verdad? Miren, lo de las citas, ustedes, yo les dejo la más amplia libertad. Si ustedes quieren citar al pie el formato, un formato estándar para hacer una cita a pie de página, es ese que yo les mandé. Ustedes pueden no citar a la letra y sí escribir, por ejemplo, de acuerdo al texto de Catarusa, el radicalismo representa a los sectores medios de las sociedades urbanas, y atrás de todo en el trabajo poner una bibliografía consultada que diga, bibliografía consultada, Catarusa, ¿cómo se llama? Historia de la Argentina, etcétera, etcétera. Pero sí, son muy invitadas a relacionar los textos. Es más, es un trabajo que a lo que está poniendo Antonella en el chat, sí, pueden utilizar otras fuentes, también, por supuesto, citándolas de una manera que me permita a mí eventualmente, que no soy mí en ese caso, sino soy el otro en este caso, ir a chequear lo que ustedes están escribiendo. O sea, ustedes preparen un trabajo así y citen algo, no pueden poner, y lo leí en un sitio de internet que no me acuerdo, que dice, por ejemplo, que si te vacunas se te pegan los celulares al hombro. No, tienen que ser citas comprobables, confiables y de sitios que tengan cierto, ¿cómo llamarle? Prestigio académico.
comprobable también, ¿no? No, porque yo hice una cita que dicen que Hipólito Yrigoyen comía orejas de niño en escabeche. No, bueno, está bien, pero ¿de dónde sacó eso? No digo, internet, como que vieron mucha teoría conspirativa, mucha cuestión. Entonces, sí, desde ya son hiper recontra invitados a buscar otros materiales y a compartir los materiales que busquen y compartan eso a quien está del otro lado, y a mí en este caso enriquece un montón, pero bueno, siempre en ese marco. Gabriela. Sí, perdón que vuelva a preguntar, creo que ya lo respondieron, pero estoy como la compañera Estela Maris con biología, así que estoy muy enfocada en eso. Y cuando leí las consignas, lo que me llamó la atención era lo del envío de las 3 preguntas y solo elegir una. Reforzando lo que usted mencionaba, entonces para pasar el NIPI usted va a mandar en total 3 conjuntos de preguntas, o sea, 9, y solo habría que responder 3 en total para el cierre del trabajo práctico. ¿Sería así? Sí, pero una de cada grupo. Sí, perfecto, sí. Ah, sí, no, porque hay quien contesta las 3 de la primera parte y dice, yo contesté las 3, soy revivo. Me ha pasado, chicas, no quiero que Okay. teniendo que decir Una de cada, digamos. Una de cada conjunto temático, una de cada bloque histórico, maybe, pero claro, así será. Eso es lo que hay que contestar para principios de octubre. O sea, esas 3 tienen que estar para principios de octubre. Exactamente. Si ustedes ya, por ejemplo, digamos para hoy que es 8 de septiembre, si para el 20 de septiembre me mandan una primera aproximación, la primera respuesta, y yo les digo, sí, está buenísima, pasada limpio, y ya tenela, ustedes ya para el 15 o 20 de septiembre tienen la primera parte del trabajo resuelta. ¿Sí? Y ya. Y no tienen esa cosa, me parece, que la idea es aprovechar esa posibilidad. Estela Maris, ¿vas a preguntar algo? En realidad le iba a hacer una acotación a Gaby, pero ya lo aclaró usted, que bueno, que vayamos mandándolos a medida que lo vamos haciendo para no tener los 3 juntos y bueno, ir haciendo los ajustes a medida de que lo vamos entregando. Exactamente, nada, qué sé yo, es un intento de sacarles un poco las células de encima. Con respecto a la no es la duración, pero usted puso como un límite de una carilla y media, ¿puede ser? Algo así, decía. Sí, un poco más, creo. Sí, Okay. Miren. ¿Y el mínimo cuánto es? A mí me encanta una poeta, a lo que está preguntando Kimei por el chat, ustedes dense cuenta que a mí se me va a fragmentar la neurona. A lo que está preguntando Kimei por el chat, la segunda pregunta voy a intentar mandarla de acá a 10 días, más o menos. Dentro de 2 miércoles, más o menos, voy a intentar mandar la segunda de las consignas. También depende de cómo vayamos el curso. Y a lo que decía Gabriela, a mí me encanta y les recomiendo una poeta, perdón, ya dije que la palabra poetisa no me gusta, me gusta la palabra poeta, porque aparte un hombre poeta es como un hombre utilizando un sustantivo cuyo género es a priori femenino. Por una vez funciona al revés, un poeta. Entonces, una poeta. Para mí queda mejor una poeta que una poetisa. Una poetisa me suena a una señora que trata de escribir poesía y aparte es bajita. Una poetisa. Entonces hay una poeta uruguaya, es re boludo lo que acabo de decir, les pido disculpas. Hay una poeta uruguaya que se llama, en serio, perdón, Idea Vilariño. No sé si alguien leyó Idea Vilariño. Bueno, Idea Vilariño, para mí, qué sé yo, era una tipo genia, así genia, todas mayúsculas. Idea Vilariño era una genia. Idea Vilariño tiene, nunca encuentro los libros que busco, nunca los tengo a mano, siempre tengo otras cosas a mano, como por ejemplo, qué sé yo, cuentos de Roberto Bolaño. Para la próxima vez tienen que leer la poesía completa de Idea Vilariño. No, mentira, no tienen que leer la poesía completa de Idea Vilariño, mentira. Pero Idea Vilariño son esos libros hermosos que es una página en blanco y 2 versos, como por ejemplo, sin exagerar, cosas que podrían sonar más o menos como esto. Y al final la vida era esto. Por ejemplo, ¿no? Entonces uno le agarra una página en blanco
y se encuentra con 2 versos en la página en blanco que dicen, y al final la vida era esto. Y dice, no, idea bailarina es para leer en momentos en el estado de ánimo tiene que estar como allá, porque si está allá abajo, idea bailarino es un peligro. Así que no sé, y para mí idea bailarino lo dice todo en 2 versos. No sé si eso responde a tu pregunta. Tiene que haber un desarrollo claro, por ejemplo. Bueno, Quimei, ¿sabrás de qué te hablo entonces? O Pizarnik, qué sé yo, por decir otras cosas. Pero la extensión mínima es muy difícil. Hay gente que sintetiza muy bien. Hay gente que es capaz de expresar una idea con muy poco, no son pocas, con una cantidad de palabras que es menor a otras personas. Y por ahí está perfecto, y está todo ahí. Y vos decís, con esa envidia que a veces tenemos como sentimiento totalmente inútil, porque la envidia no sirve para nada, ¿cómo hizo para decir eso en tan pocas palabras? Todo lo contrario a Oslak, por ejemplo. Por ejemplo, qué sé yo. Pero bueno, la poesía un poco es eso. Igual es muy difícil pensar que no hay un mínimo, ¿no? Es muy difícil pensar que no hay un mínimo, pero a mí me cuesta mucho más eso que la extensión, porque la extensión la tengo que leer. Entonces ustedes escriben 25 carillas. Claro, a eso es lo que iba, no por rellenar, redundar en conceptos que... Fíjense con quiénes hablan cada vez, pero en mi caso, repetir la misma idea, cambiando el orden de las palabras, no. O sea, tipo, no, tengo que llegar a completar 2 carillas en el examen, ¿no? Entonces están escribiendo un examen y es como que si pasan del otro lado de la carilla y escriben 2 renglones está mejor. Yo veo gente que a veces es como que llega exhausta a cambiar de carilla y decir, estás diciendo lo mismo que ya dijiste al comienzo, pero al revés. No, ya está, ya lo dijiste, fenómeno. Pero bueno, así. A veces menos es más. Exactamente, síntesis. Bueno, ¿hay más preguntas sobre este particular asunto de esas preguntas, Fran, me matan? No puedo contestar eso ahora mismo. Si tuviera que decir ahora mismo diría Bjork, pero no sé si es Bjork, qué sé yo, depende del día. ¿Alguna pregunta más sobre el tema de examen? No. No, nada, profe, yo leí Profe, 3 veces hoy el mail de consigna y más o menos lo voy entendiendo. Cualquier cosa pregunto. Y nada, estuvo bueno también el tema del flaco, que lo escuché 2 veces ya, que no lo escucho cotidianamente, la verdad que escucho de todo, pero el flaco lo tengo olvidado. Nunca hay que olvidarse de Luis Alberto. Y a la pregunta de Romina, perdón, a mí me hablan de Spinetta, de idea bailarina, es como que floto hacia zonas donde me olvido de todo. A la pregunta de Romina, el texto de Catarusa sobre el radicalismo. Eso, el texto de Catarusa sobre el radicalismo, vamos a seguir con eso. Y después, si quieren saber, además del texto de Catarusa sobre el radicalismo, el texto de Erich Hobsbawm, Visión panorámica del siglo XX. Con esos 2 textos tenemos para las próximas, y cómo no voy a escuchar madre en años luz. Sí, no, Spinetta todo. Profe. Sí, ¿quién? Catarusa, el primer texto, que es el de 1916-1955, ¿no? Sí, el de que se llama La Argentina Conservadora. Ok. Y después el capítulo que le sigue a eso, claro, usted lo tiene medio fragmentado, que es el capítulo que le sigue en este libro que se llama Historia de Argentina. Se llama Los gobiernos radicales. O sea, uno es el periodo 1880-1916 y el otro es el periodo 1916-1930. Esa es la cronología que venimos siguiendo. ¿Sí? Ok, y el de Hobsbawm, ¿cuál es el? Porque hay 2 que nos mandó 3. No, hay varios capítulos. Es el capítulo que correspondería al bloque 3, los gobiernos radicales. Profe, si no, ¿no puede decir los títulos que aparecen antes de empezar el capítulo, como para no hacer tanto lío? ¿Por qué lío? No entendí. El archivo que les mandé es el que dice Hobsbawm Vista Panorámica.
Ah, listo, ese. Hobsbawm, vista panorámica. Ese es el primero de Hobsbawm que tendríamos que leer Ese para es el seguir el primero orden que cronológico. tienen que leer, exactamente. Que es el que aparece corresponde al bloque 3, si quieren ir al campus. Sí, Romina, te escucho. Bien, entonces los textos que hay que leer son los que usted envía por mail, no los que están, digamos, ordenados en el campus. Porque yo lo que tengo es impreso todo lo del campus, por eso me está costando seguir y quiero organizar. Romina, dame un segundo, porque yo creo que esto ya lo mencionamos en clase en un par de ocasiones. En el campus hay más cosas que las que ustedes van a tener que leer para hacer los trabajos. O sea, Sí. no vamos a leer nada que no esté en el campus, pero en el campus hay más cosas. O sea, si ustedes imprimen y leen todo lo que está en el campus, es porque se produjo algún chisporroteo en nuestra comunicación, o yo no pude expresar esa idea, o no me escucharon. O sea, lo que yo les mandé por mail son textos que están en el campus, pero que no son todos los textos que están en el campus. Yo no voy a mandar nada que no esté en el campus, como bibliografía obligatoria, ¿sí? Entonces, ustedes ciñanse para preparar los trabajos a lo que yo les envié, que lo pueden descargar también del campus. No sé si fui claro esta vez. Sí, lo que pasa es que como en los mails que yo le estuve enviando con esto de cambio de comisión, a mí se me hacía complicado estar en algunas clases y puede ser que lo dijo y no estuve. Por eso es que me cuesta la organización. Pero ahora lo transmití bien. Sí, perfecto. Voy a chequear los mails ahora. Qué horror esto de no verles, no conocerles las caras, no saben quién está, quién no está. Pero bueno, por eso, ustedes háganme todo ese tipo de preguntas porque yo, insisto, no les conozco ni siquiera las caras. Estoy comprando el pan con ustedes en la panadería y ustedes son la persona que está al lado comprando el pan. ¿Dónde vive, profe, por las dudas? Así No, ni se los voy a decir. Pero lo voy a decir, y no los conozco. Y les doy clase. Y ustedes cursan conmigo. No sé si se entiende la desconexión sideral en la que nos manejamos. Profe, de chusma nomás, porque me estoy adelantando mucho. ¿Cómo es la dinámica de los finales en esta materia? Bueno, los finales yo los tomaba orales individuales. O sea, me conectaba un día y cada quien tenía un horario y se conectaba y preparaban un tema de la materia que los hubiera interesado y exponían sobre ese tema y después conversábamos un rato y yo hacía alguna pregunta sobre el resto del programa o no. Y era una instancia que funcionó así los 3 cuatrimestres anteriores o 2 cuatrimestres anteriores. No, Gilda, no te desmayás, aunque hubo gente que se desmayó, cosa que fue un espanto, porque ni siquiera uno puede, no sé, acercarle un pañuelo con algún tipo de fragancia vigorizante a una persona, o no digo cachetear a nadie, porque eso obviamente claramente excede cualquier protocolo docente, y salís en los diarios enseguida, aunque para una persona semidesmayada, una palmada así, pif, pif, no vendría mal, o un vaso de agua, ¿sí? Nada de eso, pero se desmayaban virtualmente. Pasó. Y sí, cosas que pasan, no es para tanto. Después hablamos de eso, llegado al punto de esa instancia, pero son muchos en este curso. O sea, y ojalá que sean todos los que lleguen al final. Pero si son 38 personas como hay conectadas ahora, aunque si yo ahora me desconecto de golpe, va a haber 5 o 6 que estuvieron pelotudeando toda la hora y que se desconectan 15 minutos después, ¿no? Y vos te das cuenta que es como que se conectaron, pero en este momento se están comiendo un pancho, o están mirando un partido del Nacional B, o escuchando a Paulo Londra, cosas que pasan. Y son muchas, entonces no sé si va a poder ser así. Eventualmente, yo les digo, sigo dándole de comer al perro, qué sé yo, no sé, o drogándose, no sé, de todo, o escuchando música, y mi carita chiquitita en algún lugar de algún dispositivo ahí, yo me siento un espanto, ¿no?
en ese lugar. Cocinando. Hay como un correr del río que pueden llegar a ser presenciales y simultáneos, o sea, escritos y presenciales, de acá a fin de año, si nada explota en términos de, ¿cómo se dice? Porque se decía epidemiológicos, ¿cómo se dice? Pandemiológicos, se diría, perdón, porque epidemiológicos sí, pero pandemiológicos, si nada explota en términos pandemiológicos, cabe la chance que sean presenciales. Todo esto es sin ningún tipo de confirmación. Así que todavía no sabemos. Sí. Una pregunta. No, paren, no levanté la mano. Bueno, hablo igual. No levanté la mano, pero no importa. No, perdón, es que activé el Adelante, sí. No, perdón. No, Digo, en el caso de que sea presencial o no, bueno, de todas maneras, presencial o virtual, el final es oral. ¿En eso quedamos claros? No, Lucila, justamente, si es presencial, cabe la chance que sea como era en el otro mundo, que sería escrito y sincrónico, es decir, todos sentados en un aula y yo dándole una serie de preguntas para que ustedes contesten ahí en vivo, presencial. Pero lo vamos a ir hablando, prometo, por cierto, que si tengo novedades en orden de lo burocrático administrativo, en este sentido de cosas, en cualquier otro, se los voy a ir transmitiendo. Sí, Joel, ¿habías levantado la mano? Perfecto. Digo una cosa más y me voy. Y dejo Lucila, no seas invasiva y no te vayas, porque no puedo hablar yo. No me voy, me voy del micrófono para que hable otro, que digo, que yo no, o sea, entiendo lo de la cámara, bueno, ahí está mi perro ladrando, yo no pongo la cámara porque mi computadora es muy vieja, es del 2008 y no funciona la cámara. Lucila, pero los quiero a todos un montón. No lo digo en términos de ningún tipo de señalamiento, ni muchísimo menos. Digo que es súper raro que si llegan a hacer los exámenes presenciales, yo de golpe me encuentro que están entrando en un aula, ¿no? Y voy a conocer la cara de las personas. Es rarísima la escena. A eso me refería acá. No, totalmente. Pero lo aclaro por las dudas, porque yo estoy acá sentada mirando y escuchando, pero complicado. Están en sus casas, hay perros ladrando, gente cocinando, pucheros que son work in progress, qué sé yo, partidos de fútbol, Copa Libertadores, mañana juega Argentina, Mundial, whatever, no importa. Lo digo en el otro sentido. Sí, Joel. Perdón, Joel, perdón. ¿Cómo pisaron el palito unos cuantos hoy, Se fueron al pasto unos cuantos. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Sí, Joel, adelante. ¿Dónde estás, Joel? ¿En Santiago? Hermosa ciudad, hermoso país. Mirá, vamos viendo porque lamentablemente el día a día está funcionando así. Esto que yo les decía de la presencialidad es algo que me han comentado colegas como una posibilidad que eventualmente se pueda llegar a dar si seguimos atravesando una circunstancia como la que estamos atravesando hoy día. Pero no hay nada confirmado. Yo cuando tenga algo confirmado, los pongo al corriente enseguida y en ese caso vamos viendo si hay dificultades de esta naturaleza. Bueno, habrá que ver qué puedo hacer en ese sentido, pero no sé, planteen situaciones que todavía no podemos resolver. Yo los tengo al tanto. Chiques, yo no ilusiono a nadie con nada, pero en serio, se los planteo, es como algo que se escuchó. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a desalojar la sala y bueno, nos vamos a ir viendo el sábado. Vayan leyendo las cosas
y si tienen preguntas o van avanzando con algún texto, y si hay gente como el caso de Joel u otras personas que por ahí por su formación tengan un conocimiento más acotado de la historia argentina y eso amerite algún tipo de pregunta al respecto, también siéntanse totalmente libres de hacerla. Nos vemos el sábado y que tengan linda semana. Nos vemos, profe. Linda Chao, semana. profe, gracias. Chao. Gracias, profe.